Toda esta mierda comienza en Europa, en donde todos estaban muy contentos, pero había un problema. Esto es Europa y estaban demasiado contentos, así que se hicieron bandos para hacer una futura pelea, como siempre. Bando 1, la Entente, que son los ingleses, los gabachos y los rusos. Bando 2, los aliados, que son los alemanes, los austrohúngaros, sí, un solo país, y los italianos. Bueno, pues dentro de la Entente estaba ahí medio metido Serbia, que era aliada de Rusia. Entonces, cuando el archiduque de Austria-Hungría se paseó por Serbia, pilló un serbio random así cualquiera y decidió, voy a pegarle un tiro en la cabeza. Esto dejó a Austria-Hungría bastante enfadado y le pidió a Serbia investigar su territorio, a lo cual se negó y solo llegó a una conclusión. Obviamente Serbia había sido desde el principio, así que le declaró la guerra a Serbia a Austria-Hungría. Pero Serbia era amigo de Rusia, así que Rusia le declaró la guerra a Austria-Hungría para defender a su amigo Serbia. Pero como Alemania era amigo de Austria-Hungría, Alemania le declaró la guerra a Rusia para defender a Austria-Hungría. Y a Francia. Otros franceses. Y ahí es donde básicamente empezó todo. Todos empezaron a declarar la guerra entre sí. Luego también entró el Reino Unido, entraron todos los aliados y pum, se empezaron a matar. Luego está Italia, que cuando empezó la guerra, en vez de ayudar a sus aliados, con los cuales era aliados, lógicamente, se quedó neutral para luego cambiarse a la Entente. Ni siquiera peleó ni un solo segundo, qué cabrones. Entonces oficialmente comenzó la Primera Guerra Mundial. Ahora nos fijaremos en Alemania, que tenía un plan perfecto. El plan es... Bueno, un nombre alemán. Bueno, el plan era mandar casi todos los hombres, casi todos los guerreros, soldados y todo a Francia porque lo tenían al lado. Y luego cuando acaban con Francia y lo habrían conquistado, mandar a todos a Rusia porque Rusia tardaría más en llegar los soldados. El país es puto enorme. Siguiente punto, los Balcanes. Los Balcanes siempre están en guerra y siempre lo estarán. Hace poco habían ocurrido las dos guerras de los Balcanes y habían echado al Imperio Otomano, a lo cual lógicamente estaban enfadados, le habían quitado un buen trozo de su territorio, así que se unieron a los aliados, Alemania y Austria-Hungría. No muy buena opción, pero bueno. Lo importante es que ya tenemos los bandos. En la Entente tenemos a Rusia, a Reino Unido, a Francia y a Italia metida. Mientras que en la Triple Alianza tenemos a Alemania, al Imperio Austrohúngaro y al Imperio Otomano. Entonces, la guerra se dividió en dos fases. La fase de movimientos, en donde todos se empiezan a movilizar para avanzar, y luego la fase de trincheras, en donde todos se metían en, lógicamente, trincheras, y empezaban a pegarse ahí de lejos, en donde solamente acumulaban muertes, era bastante horrible. Los soldados en las trincheras vivían como ratas, comían ratas y se los comían ratas. La guerra avanzó varios años y Alemania vio que no podía mantener una guerra en dos frentes, con Francia y con Rusia, así que tuvo un plan maestro para librarse de uno de los dos, Rusia. Alemania mandó a Papá Noel a Rusia, y no me extenderé mucho, pero causó la Revolución Rusa, se expandió el comunismo y así se creó la Unión Soviética. Para lo cual Rusia tuvo que salirse de la guerra rindiéndose, firmó un tratado con Alemania y así se libraron de uno de los frentes. Entonces ya solamente tenían que preocuparse por un lado, Francia. Pero entonces cometieron un grave error. Mientras tumbaban un barco británico, ahí iban bastantes estadounidenses. Y claro, Estados Unidos se enfadó de ello y les avisó que si volvían a hacer alguna tontería así les declaraban la guerra de una. Entonces Alemania siguió con su siguiente paso más lógico, mandarle un telegrama a México para que le declare guerra a Estados Unidos. Obviamente. Pero Reino Unido atrapó el telegrama, se lo enseñó a Estados Unidos, y claro, ya Estados Unidos no aguantaba más mierdas de Alemania y le declaró la guerra. Entonces Alemania se rindió y acabó pagando una deuda enorme, se transformó en la República de Weimar. Pero, ¿por qué solo él? Porque el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro, que eran sus aliados, se disolvieron en... El Imperio Austrohúngaro se disolvió en un montón de territorios y el Imperio Otomano se transformó en Turquía. Y así vivieron felices para siempre, hasta que llegó la secuela.